Quiero presentar un cordial saludo a todos los televidentes que a través de este programa de Mañanita del canal nos permiten nuevamente llegar a sus hogares. Hoy con invitados importantes, tenemos al presidente de la Asamblea Departamental, nuestro gran amigo y colega Felipe Andrés Puentes Vela. Bienvenido a este programa, queríamos charlar con usted. Este es un programa que está dedicado a la opinión, con contextos políticos, pero para entender también todas las dinámicas de lo que sucede en nuestro departamento de Boyacá, y por eso quisimos traerlo acá, invitarlo y sobre todo pues agradecerle que haya aceptado esta invitación a este diálogo que queremos tener, para entender un poco también qué ha pasado en la Asamblea, qué se ha hecho, qué se ha venido haciendo. Su merced inicia presidencia este año, cómo van esas dinámicas en la Asamblea, y posteriormente entraremos en materia hablando de unos temas específicos que se han venido suscitando y que han generado mucha polémica, y por eso pues para nosotros era fundamental también escuchar la voz de la Asamblea del Departamento. Presidente, bienvenido, muchas gracias y cuéntenos cómo van las cosas. Vicente, un saludo muy especial a usted, a todas las personas que nos ven aquí de Mañanita en el canal. Para mí es un placer poder estar y compartir en los diferentes medios de comunicación para que conozcan un poco más de cerca el trabajo que se hace en la Asamblea Departamental, haciendo el reconocimiento a mi condición de amistad que tengo con usted, a la admiración, al cariño. Siempre he pensado que un funcionario público tiene que ser completo no solo en la preparación profesional, sino también en la ética, y usted tiene una condición humana muy especial que hace que genere admiración de mi parte hacia su merced. Para mí es un momento muy alegre poder compartir aquí, contarles un poco cuál ha sido la dinámica de la Asamblea Departamental desde que esta curul asumió la presidencia en un semestre sumamente político. Nosotros con el equipo de coalición, con los diferentes diputados, desde que salimos electos hicimos un acuerdo, y es que inicialmente los 8 diputados que estábamos en el equipo de coalición íbamos a ocupar la presidencia por una duración de 6 meses para que nos diera a todos. Pues este semestre fue sumamente político hasta marzo, que estuvimos en todo el tema de elecciones parlamentarias, y ahorita estamos avanzando en el marco de actividades que hacemos dentro de la Asamblea Departamental, analizando, discutiendo proyectos de ordenanza que se pasan por parte del gobierno departamental, por iniciativa de algunos diputados, como lo hemos vivido este mes, organizando lo que va a ser todos los controles políticos para hacerle seguimiento a las diferentes sectoriales e institutos descentralizados del gobierno departamental. Y eso sumado a las labores internas que podamos hacer. Yo le cuento algo muy especial y muy particular, muy corto, y es que desde que asumí el tema de presidencia, pues también tiene que hacer un análisis interno sobre los procesos que se van desarrollando dentro de la Asamblea. Pasó algo bien particular, y es que todo el tema de talento humano, de contaduría dentro de la Asamblea Departamental están trabajando con herramientas tecnológicas muy antiguas, y eso hace que los procesos no sean eficientes ni eficaces, y este año empezamos a implementar un software que le ha ayudado a los funcionarios a que los procesos sean más eficientes, más rápidos, no tan tediosos, y yo pienso que eso es muy importante porque pues dentro de la Asamblea también trabajan seres humanos, trabajan padres, trabajan hermanos, trabajan hijos, y el tiempo, digamos, yo cuido mucho porque pienso que el tiempo hace parte fundamental de la calidad de vida. Pudimos avanzar con eso. Estamos ahorita estructurando unos convenios con universidades del orden privado y público. Hemos adelantado conversaciones con la UPTC, con la Juan de Castellanos, con la Universidad Inca, en 2 líneas de trabajo. La primera es fortalecer la capacidad académica dentro de la Asamblea Departamental, buscando que los funcionarios sigan preparándose, intentándoles conseguir unos descuentos para que accedan a unas carreras, a unos posgrados también de orden académico y puedan desarrollar mucho mejor su hoja de vida, pero también vinculando al joven. Tenemos algo bien particular que yo lo aprendí en mi espacio en el gobierno departamental, y es que muchos de los jóvenes van terminando su carrera, Vicente, y no saben qué hacer. No conocen el sector público muchas veces, los procesos, digamos, todo lo que se maneja internamente, y también desde la Asamblea Departamental intentamos buscar vincular a esos jóvenes a que definitivamente entiendan cuál es la dinámica que manejamos dentro de la UMA departamental y puedan desarrollar sus condiciones profesionales ahí. Bueno, presidente, pues muchísimas gracias por contarnos ese avance de lo que se ha venido en este semestre desarrollando en la Asamblea Departamental, y pues debo decirlo también con absoluta gratitud, la deferencia que usted tiene de venir al programa para explicarnos algo que desde la semana pasada salió y que me parece que es fundamental que los boyacenses entiendan. Sabemos que desde hace varios meses los estudiantes
de diferentes universidades han venido realizando unas mesas de trabajo, unas protestas en principio, posteriormente unas mesas de trabajo, con el propósito de generar unos espacios relacionados con la tarifa diferencial del transporte desde los municipios hacia la ciudad de Tunja, especialmente en lo que corresponde a las universidades, a la educación superior. Y la semana pasada salió una noticia en donde se establece que la Asamblea Departamental, específicamente una comisión, que si mal no estoy es la Comisión de Plan, hunde un proyecto de ordenanza, vota negativo, un proyecto de ordenanza presentado por el diputado Rodrigo Rojas, si mal no estoy, cuyo ponente era Jairo Pacheco, el diputado Jairo Pacheco, y que por 4 votos termina archivándose el proyecto. A mí me parece que es importante hablarle a los boyacenses y entender también cuál ha sido la dinámica de lo que se ha venido haciendo, porque yo pienso que una de las condiciones más importantes que se requiere para poder superar las brechas en educación es precisamente darle facilidades a los jóvenes para que puedan acceder a la educación. Ya tenemos plan de alimentación escolar en los colegios, tenemos algunos transportes en los municipios, recuerdo que los gobiernos departamentales han dado buses para que los muchachos puedan ir y volver a sus colegios. Pero en materia de educación superior, ¿qué tan rezagados estamos? ¿Cómo fue ese proyecto de ordenanza que se presentó y cuál fue el trámite que se surtió en esa comisión para poder entender, primero, si se negó y segundo, ¿por qué se negó? Yo creo que hay que empezar por hablar algo básico y así lo arranqué en mi intervención, porque pues en la Comisión de Plan, yo hago parte de la Comisión de Plan, pero hoy la preside Armando Quiñones, el diputado de Centro Democrático, y en la primera intervención que se hizo después de la exposición del honorable diputado Jairo Pacheco, a quien el presidente de la Comisión de Plan designó como ponente, fue hacer una reflexión. En la primera, Vicente, es que nuestro ejercicio, nuestra actividad dentro de la Asamblea Departamental pues se desprende de las regiones, y nosotros aprobamos un plan departamental de desarrollo donde el componente más importante y donde la inversión más grande se hacía al sector educación, y eso es totalmente entendible para los boyacenses, que entendemos que la educación es la herramienta más poderosa para poder crear el presente y el futuro del departamento, y eso lo hemos acompañado, su merced bien lo decía, en temas del PAE, poder presentar y hacerle seguimiento a un PAE de calidad, a un PAE competitivo, y en el caso que se tengan quejas también transmitirlas al gobierno departamental, como ha pasado, porque aquí no somos un comité de aplausos, aplaudimos lo bueno y también hacemos un pare en lo malo. Y el ejercicio de educación también lo hemos complementado saliendo a los territorios más alejados. Aquí estamos en Tunja, pero yo le cuento y le hago una reflexión, y es que tal vez en diciembre o noviembre estuvimos con el gobernador recorriendo la provincia de La Libertad, y poder llegar a Pisba, a Paya, llegar a corregimientos como Morcote y ver el impacto que genera en ese caso el mejoramiento de la infraestructura educativa, pues es algo que marca mucho el corazón. Creo que esa es la mejor herencia que desde el sector público podemos dejarle a la comunidad y a las nuevas generaciones, y es la capacidad, las herramientas y las convocatorias para que cada vez el acceso a la educación sea más fácil. Seguido a eso, nosotros también estudiamos el proyecto de ordenanza, los proyectos de ordenanza, porque hago claridad, ese es uno, pero realmente el autor también complementó con 4 proyectos de ordenanza adicionales y todos se negaron. Y en esa discusión que hacemos nosotros ponemos algo básico que lo hace la oposición, y además lo rescato y siempre lo reconozco, y es el estudio juicioso que hacen de los proyectos de ordenanza, y cada proyecto de ordenanza tiene una discusión muy significativa donde yo entiendo cuál es el aporte que hace la oposición y la independencia, y es sumamente bueno. Esta vez se cambiaron los papeles y fuimos nosotros quienes le hicimos las observaciones a ese proyecto de ordenanza, y hay que analizar una cosa fundamental para que lo entiendan los boyacenses, porque también hay mucha confusión cuando dicen negaron la posibilidad de una tarifa diferencial para los estudiantes, pues la gente va a decir, no, pues terrible, esta gente no quiere ayudar. Nosotros entendemos hoy cuáles son las necesidades y cuál es la particularidad que está pasando en el departamento, y eso lo hacemos a través de la mesa de concertación de tarifa diferencial, que ya va en su 3ª o 4ª sesión. Nosotros con la diputada Ángela Ávila acompañamos en la última, pero me devuelvo a la discusión del plan de desarrollo, y es poder encontrar en un proyecto de ordenanza que pasa un autor, con todo el respeto y cariño que tengo, porque a mí sí no me da pena decir que con todos los diputados, oposición e independencia, los diputados que hacen parte de la coalición, tengo una excelente amistad.
Con Jairo Pacheco no es la excepción, pero ese día le hace una reflexión. La primera, pues llegamos y tuvimos que declarar un receso para que ellos terminaran el informe, la presentación, cosa que nos hace pensar que no estaban todavía listos para presentar ese proyecto de ordenanza. Hubiéramos querido que el autor nos hubiera acompañado para poder complementar, porque finalmente también hay que decirlo, la autoría de esos 5 proyectos de ordenanza eran de Rodrigo Rojas, no pudo acompañarnos lastimosamente. Y se empezó la discusión. Dentro de ese informe de ponencia, pues encontramos que ese proyecto no gozaba de una viabilidad técnica, de una viabilidad jurídica y lo más importante, la viabilidad financiera. Y es para dejar claro, y es que la ley 2200 nos da claridad con algo, y es que cualquier proyecto de ordenanza que sea radicado por parte o por iniciativa de algún diputado y que contemple algunas inversiones económicas de orden económico, de orden financiero, debe llevar el aval del gobierno departamental, quien finalmente ejecuta, y su merced, que ya ha tenido esa experiencia de estar en un cuerpo colegiado, de estar aquí en el Consejo de Tunja, entiende eso. Y en ese momento nos decían algo los de la oposición, y también lo entiendo tal vez la rabia, frustración, y era, pero ¿por qué aquí pasan muchos proyectos de ordenanza sin llevar aval financiero? Pues empezamos a revisar los proyectos de ordenanza que fueron radicados por iniciativa de los diputados, de Julián García, de John Alex López, de Ángela Ávila, quienes han pasado unos proyectos de ordenanza de su autoría, y todos llevaban el aval financiero de la gobernación. Ahora uno dice, y la oposición también lo puede decir, y es que el gobierno no nos aprueba nada. Pues resulta que hicimos, o yo me tomé la voluntad de poder preguntarle al gobierno departamental, y ni el ponente ni el autor ni siquiera golpearon las puertas del gobierno departamental. Para decirlo, intentamos y definitivamente nos negaron, el gobierno no nos quiere, no quiere aprobar nada, no se buscó ese espacio, que me parece sumamente complejo, y algo que me parece muy delicado, y lo decía yo el otro día, hacía la reflexión en esa mesa de concertación que nos invitaron, y esta no es una lucha política. Nosotros los diputados no somos quienes lideramos esa iniciativa, no la lidera el gobernador, quien en algún momento en su espacio como estudiante lideró muchas luchas y se le reconoce, pero hoy es el gobernador. No la lidera tampoco la oposición. Esta es una lucha que se están dando los estudiantes, y hay que tenerle respeto, cariño por esa iniciativa que están teniendo. Se está llevando una mesa de concertación, no hemos visto a ningún diputado, ni al autor, ni al ponente, ni a ningún diputado que acompañó esa iniciativa de ese proyecto de ordenanza, acompañar esas mesas de trabajo donde ya se ha avanzado. Y ese día pasó algo bien particular, y es que fueron unos representantes de los estudiantes que hacen parte de esa mesa de concertación, y efectivamente nos dieron la razón, y faltan muchos insumos, falta caracterizar. No se puede pasar un proyecto de ordenanza donde no tenemos claro a quiénes vamos a beneficiar. No se puede pasar un proyecto de ordenanza, y lo voy a dejar así de fácil, sin cumplir requisitos. Eso es como cuando uno va al banco o cuando uno va a buscar un trabajo y le dicen, claro, usted puede aplicar para este trabajo, estos son los requisitos, y usted no cumple con los requisitos. Pues ¿qué pasa? Inmediatamente se niega la oportunidad del trabajo, la oportunidad de pronto un préstamo. Eso pasó aquí de manera natural, pero además, ya para terminar dando esta salvedad, y es que siempre fuimos claros, y la gente puede verlo a través de las redes sociales, en manifestar nuestra voluntad, los diputados que hacen parte de la coalición, de pedir que se retirara ese proyecto, se hiciera un análisis riguroso, se convocara al gobierno departamental y a los estudiantes, sumado a la academia, quienes también están inmiscuidos en esta particularidad, en esta problemática, y pudiéramos hacer un proyecto de ordenanza con toda la condición técnica, jurídica y financiera para poderlo pasar y poderlo apoyar todo. Siempre hemos tenido la condición, acompañamos las mesas de diálogo que se están llevando, respetamos a los estudiantes, tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas, creemos que son el presente y futuro del departamento, y yo como joven, pues digamos, me afana algo en particular, como lo decía, es que los estudiantes están yendo del departamento. Hay que mantener aquí a los estudiantes, más a los que tienen arraigo en el departamento. Yo tuve que desarrollar mi vida profesional durante 10 años por fuera, y siempre quería volver al departamento porque es el departamento que me ha dado todo. Aquí está mi familia, aquí estuvo mi educación, aquí están mis amigos. Pues es el momento, después de prepararse uno, de poder devolver tanto de lo que este terreno le ha dado. Entonces, esa fue la discusión que se dio, sumado a otros proyectos de ordenanza, donde se tuvo que negar. Los estudiantes, después en la mesa de trabajo, nos dieron la razón, y estamos con toda la voluntad de poder avanzar, que esas mesas de concertación lleguen, digamos, haya humo blanco por parte de la Asamblea Departamental. También se puso a todo el equipo jurídico para que los estudiantes los usen de la manera que ellos consideren, y para poder elaborar unos documentos que al final generan un impacto positivo en cada uno de ellos. O sea, le voy a hacer una pregunta directa.
ese proyecto de ordenanza tuvo un componente más político que realmente de conveniencia legal o de factibilidad? Usted me hace esas preguntas muy complicadas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay que hablar con tranquilidad, y es justamente se da en el marco de esta problemática y se pasa sin consultar la mesa de trabajo, sin consultar al gobierno departamental. Yo no sé, y yo lo decía también el otro día en el video, y es, yo tal vez de inocente, pero después estuve pensando y lo decía y dije, seguramente pasaron un proyecto para generar esta particularidad que se generó al final. Sí, se generó y muchos medios de comunicación además empezamos a dar noticias y no tuvieron una delicadeza, y fue llamar a la otra parte y contar para sacar artículos donde se evidenciara cada una de las partes por qué de un lado se promovió ese proyecto de ordenanza y por qué del otro lado se negó. Entonces yo sí creo que hay un componente detrás que no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual hoy su presencia pues nos engalana, Felipe, porque realmente, personalmente, creo yo que uno no se puede quedar con una sola versión, sino que realmente debe contar con la objetividad de poder entender, mucho más cuando después vimos a los estudiantes hablar sobre el tema, mucho más cuando además vimos la participación de varios diputados también en las mesas de concertación que se están haciendo en la terminal Juana Velasco de Gallo. Y bueno, digamos que no nos podíamos quedar solamente con el titular de que la Asamblea negó, porque además ni siquiera fue la comisión, sino la Asamblea negó un proyecto de ordenanza presentado buscando la tarifa diferencial, en donde todos concurrimos, yo creo, como actores, que es absolutamente indispensable para garantizar también que se den las condiciones de que nuestros estudiantes que vienen de la periferia puedan acceder a esto. Yo estuve revisando el proyecto, estuve revisando además no solamente el tema y la ponencia, sino que además también se abren unas brechas importantes en relación con preescolar, básica, media y superior. Yo pensaba, ¿cuántos niños de preescolar de los municipios están viniendo a la ciudad de Tunja? De acuerdo. Tal vez digamos que, no sé si de pronto en el afán de esto, no sé si eso se explicó en la sesión, porque intenté buscar la sesión también en la página de la Asamblea y debo decirlo con franqueza, no la encontré. Pero sí encontré el proyecto de ponencia y también pues el proyecto de ordenanza, y sí vi algunos vacíos que obviamente se señalan, como lo que usted bien nos especifica. No hay un componente que manifieste el impacto fiscal que se tiene en las finanzas del departamento, en el marco fiscal de mediano plazo, precisamente para establecer esto. Pero me surge una duda acá, y es que en esas mesas de concertación que se están haciendo con los estudiantes, ya se habla de 3.000 millones de pesos para la atención de esto. Sé que es el gobierno departamental el que tiene esa función, digamos, o esa posibilidad de expresarlo, pero financieramente se garantiza eso, van a haber movimientos presupuestales al interior de la Asamblea, ¿se les ha dicho algo en relación con eso? ¿O hasta ahora es un preliminar, es un preámbulo de lo que se puede llegar a hacer para poderlo hacer? Y sobre todo, ¿cuál va a ser esa población objeto? Se habla de una caracterización. Sí, de acuerdo, y su merced lo decía clarísimo, y yo se lo dije ese día al ponente, y es, espérense, metieron aquí a todo el mundo que no están caracterizando, y yo les hablo, y es que la población, digamos, básica, primaria, pues ya hay unas necesidades que se cubren, y usted bien lo decía, desde el gobierno departamental, pues digamos, no solo desde los gobiernos departamentales anteriores, digamos que se acompaña en esas necesidades que tiene con el tema de buses, con el tema de alimentación. Yo también le quiero decir algo, y es que el tema de tarifa diferencial ya está aplicado para algunos municipios. Está el municipio de Samacá, está el municipio de Sutamarchán, está el municipio de Sogamoso, que hace poquito aprobaron el proyecto de acuerdo donde se garantiza un tema de tarifa diferencial. Entonces digamos que la caracterización no estaba clara, no sabíamos a cuánta población íbamos a llegar, y eso es un tema sumamente serio, porque cada una de esas personas que estamos caracterizando significan una inversión financiera, y no queremos aprobar proyectos de ordenanza para dar un saludo a la bandera, para decir lo aprobamos, pero en el momento de la realidad nos sentamos y no contamos con la disponibilidad presupuestal para garantizar los recursos para cada uno de los estudiantes. Entonces es muy importante dejar eso y dar claridad. Sumado a otra cosa, Vicente, que es muy importante, y es que el proyecto de ordenanza que se aprobó en el 2018-2019, donde se crea el fondo para los estudiantes, habla de algo bien particular, y es para los estudiantes de educación pública. Y nosotros creemos, y yo de manera particular soy de los que considero, y también los estudiantes y los representantes de los estudiantes que hacen parte de esa mesa de trabajo, tenemos claro que no el estudiante que estudia en universidad pública siempre tiene bajos recursos, ni el que estudia en universidad privada siempre goza de altos recursos.
entendemos y creemos que tiene que haber una equidad para la universidad pública como para la universidad privada. Yo le hago una reflexión y también la hacía la vez pasada, y es, yo vengo de la universidad privada donde tuve, gracias a Dios, gracias a mis papás, la oportunidad de prepararme, pero muchas veces hicimos iniciativas porque habían estudiantes con nosotros que se colgaban con su crédito en el ICETEX, que a veces no tenían plata para pagar un semestre. Yo creo que este proyecto de ordenanza tiene que ser y tiene que garantizar ese tema de tarifa diferencial tanto para universidades públicas como para universidades privadas, y en eso es lo que planeamos y esperamos poder avanzar. También para dar claridad, y es que la UPTC está liderando el proceso de caracterización, invitar a las universidades también públicas y privadas que hacen parte del departamento a que acompañen una encuesta que tiene que llegar estos días, donde podamos tener una caracterización aterrizada y de acuerdo a eso podamos avanzar para ver cuáles son los recursos que se necesitan, porque usted bien lo decía, tenemos garantizados los recursos, o lo digo, tenemos que caracterizar las personas para saber cuál es la necesidad. En ese proyecto de ordenanza que se pasó en el 2019, donde se crea un fondo para poder ayudar a los estudiantes, el gobernador en la penúltima mesa donde estuvo él haciendo presencia, la última no pudo estar por los temas de paro que estamos viviendo ahorita y que vamos a hablar, habló de un fondo y habló de fondear con 2.500 millones, creo que eso ya se ha subido a 3.000, pero vuelvo y le digo, hoy no puedo dar una cifra exacta porque no puedo ser irresponsable, esperamos en mayo poder tener ese proceso de caracterización, que los estudiantes y los diferentes actores que hacen parte del sector educativo nos puedan acompañar para saber de qué cifra vamos a hablar, qué disponibilidad tenemos y si hay necesidad de hacer algunos traslados lo haremos. Gracias, presidente. Bueno, una cosa que es importante también, ya cambiando de tema, y si como dicen los toreros, cambiando de tercio, o llevándolo ahora al fútbol, haciendo un cambio de frente, es el tema precisamente del paro. Tenemos un paro que se está realizando en nuestro territorio con relación al catastro y al valor que se está presentando por el pago del impuesto predial de los predios rurales que hoy tiene nuestro departamento. Tenemos bloqueos en Moniquirá, en Chiquinquirá, en varias partes de nuestro territorio y por supuesto incluso vimos esta mañana un comunicado del presidente de la República en donde dice que el bloqueo se termina o que se va a utilizar la fuerza, incluso haciendo un llamado a que los líderes uribistas que están aprovechando el paro levanten el paro, desconociendo por supuesto que la resolución viene del gobierno nacional, y fuera de eso determina que es responsabilidad de los alcaldes y de los consejos el determinar la condición del avalúo y de los cobros catastrales que se desarrollen, que en eso sí hay parte de razón, teniendo en cuenta que las corporaciones públicas pues tienen la posibilidad a través de los debates y de los acuerdos municipales de señalar cuáles son esos cobros que se realizan, pero basados en un marco de una resolución que se expidió por parte del gobierno nacional. Varias preguntas acá. ¿Cuál es el acompañamiento que la Asamblea Departamental viene realizando a este tema? Vi que sacaron un comunicado de prensa recientemente en donde pues obviamente se solidarizan con este tema. El gobernador del departamento también estuvo ayer en una mesa de trabajo en donde también se solidariza y hace un llamado al gobierno nacional para que por supuesto se analice bien el tema de la revocatoria de la resolución o de la derogatoria mejor de la resolución. Y sí, obviamente quería preguntarle cómo ve eso desde el componente técnico y desde el componente político. ¿Realmente cree usted que se está aprovechando por parte de algunos sectores políticos en la coyuntura electoral que se viene presentando ahorita este escenario, o realmente hay una naturaleza total sobre el pago y la imposibilidad de la gente de pagar el impuesto predial? ¿Cómo lo ven ustedes en la Asamblea y por supuesto cuál va a ser ese trabajo que desde la Asamblea se puede hacer en estas mesas de trabajo? Bueno, yo quiero decir algo, y es que cada una de las personas que representa a los boyacenses en los diferentes espacios de elección popular pues tiene una afiliación con un partido. Yo hago parte del partido Cambio Radical, pero también tengo una filosofía, y es no por uno ser un partido de oposición solo puede dedicarse a criticar, o por hacer parte de una coalición de gobierno tiene que dedicarse a aplaudir. Yo al gobierno nacional, definitivamente no acompaño en algunas iniciativas y en algunas actuaciones que ha tenido, pero también reconozco muchas cosas y se lo digo muy seguido a mi compañera en la Duma departamental y compañera ahorita en la mesa directiva, a Marjorie Ortiz, que hace parte del pacto histórico, y es: yo tengo que reconocer del gobierno nacional algunas iniciativas, hoy hay que reconocer, y lo podemos ver en el marco de esta campaña presidencial, pues que hay una gran parte de la población que acompaña las iniciativas promovidas por el gobierno nacional, eso es respetable. Ahora, desde la Asamblea Departamental nos manifestamos la semana pasada, el jueves o viernes, cuando empezó el paro,
porque no estamos de acuerdo con ese aumento desproporcionado en algunos municipios. De verdad, le pedimos, porque esto es competencia del gobierno nacional, hay que decirle, usted también bien lo decía, hay incidencia en las alcaldías y en los consejos, pero esto es, digamos que la problemática grande viene por parte del gobierno nacional, y hoy hay una mesa de trabajo que está en Bogotá y que está trabajando en avanzar con unos acuerdos, pero es decirles, por favor, revisen las metodologías con las cuales se impone este avalúo, porque consideramos que en algunos sitios, en algunas partes del territorio, no solo en el departamento de Boyacá, sino a nivel nacional, en los otros departamentos, pues están viendo afectados a los ciudadanos de a pie. Bien lo decía su merced también, el día de ayer estuvo el gobernador, digamos que en esa mesa de trabajo, yo hablé con él en horas de la tarde y seguía en esa discusión. Ha sido exhaustiva, estuvo acompañando por parte también de la Asamblea Departamental, o eso vi ayer, ahorita averiguaré un poco más, la diputada Marjorie Ortiz, seguramente ella hace parte del partido del gobierno nacional, seguramente estuvo allá, y que enhorabuena que haya alguien de la Asamblea Departamental que pueda venir y transmitirle a los diputados cuáles han sido los avances y cuáles han sido los compromisos de los diferentes actores que conforman este paro. El tema, digamos, complejo se está viviendo en Moniquirá hoy, entre Moniquirá y Chitaraque. En Chiquinquirá, si no estoy mal, ya se han levantado y ya se han llegado a unos acuerdos ahí con las personas que hacen parte de ese paro, digamos, de esos espacios de concentración, perdón, y en Moniquirá está el tema fuerte. Nosotros creemos que e intentamos acompañar siempre desde la Asamblea Departamental, también haciendo un reconocimiento, porque a veces que haya algún político en algunos de estos espacios de orden social dicen va a sacar provecho. No, nosotros lo único que queremos es acompañar, escuchar y digamos que transmitir al gobierno nacional. Entendemos que muchas veces el gobierno nacional no escucha una asamblea departamental, les pedimos el favor a los congresistas actuales que van a estar hasta el 19 de julio y a los nuevos congresistas que se posicionarán el 20 de julio poder hacer un acompañamiento riguroso y poderle pedir al gobierno departamental que le echen una revisada a esto. Yo creo que el gobernador al momento de referirse al gobierno nacional siempre, digamos, ha sido muy positivo, y hoy le pedimos también a ese gobierno nacional que tenga en cuenta la problemática que se está viendo en el departamento de Boyacá. Creo que no hay que vincularlo aquí con temas políticos. Me parece un poco desafortunado lo que dijo el presidente, porque para algunos paros sí vale la pena y para otros paros no vale la pena, y para otros paros sí está un poco molesto. Yo creo que hay que escuchar, yo creo que la gente también tiene derecho a manifestarse y hacerlo de manera tranquila, en paz, como lo hemos visto aquí en el departamento. Hemos contado con las diferentes autoridades competentes que han acompañado ese paro. Ahí ha estado la Defensoría del Pueblo acompañando y dando las garantías a cada uno de los actores que compone el paro, y nosotros como Asamblea seguimos dispuestos a poder ver cómo avanzan en Bogotá, en el espacio de orden nacional, y si algo debe tener o si tenemos incidencia en algo, si hay que hacer algún tipo de traslado, si tenemos que gestionar alguna iniciativa por parte de la Duma departamental que ayude a mitigar esta problemática, lo haremos con todo el gusto y cariño. Pues hemos contado con la presencia del presidente de la Asamblea, Felipe Andrés Puentes Vela, una persona que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene absolutamente el panorama completo de estos temas que hemos dialogado. Queremos agradecerle y reiterarle, por supuesto, la posibilidad de que siempre que ustedes así lo dispongan puedan venir a este espacio, hablarle a la ciudadanía, comentarnos cómo se avanza con los diferentes proyectos de ordenanza, y decirle que pues queda uno un poco más tranquilo luego de entender las dinámicas de lo que se maneja, porque sí, a veces se queda uno con el titular de Facebook de se negó. Pero obviamente pues esto tiene un trasfondo, tiene también una posibilidad de diálogo y de debate, que es lo que garantiza que nosotros sintamos que estamos bien representados en la Asamblea del Departamento. Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí siempre bienvenido en su programa de Mañanita en el canal. Agradecerle a nuestro director Nelson de J. Medina también y a todo el equipo de producción este espacio que se nos ha dado, y por supuesto decirle que aquí siempre bienvenido para poder hablar sobre la Asamblea del Departamento. Vicente, usted, a cada una de las personas que está aquí detrás, este equipo de trabajo, y a las personas que nos escuchan. Hay algo triste ya para terminar, y es que haciendo un recorrido, yo siempre hago encuestas de a pie y mucha gente no conoce ni siquiera la Asamblea Departamental y no sabe a qué nos dedicamos, y yo siempre digo, la Asamblea es un espacio, es una entidad de puertas abiertas, todos invitados, medios de comunicación que hagan parte, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, todos totalmente invitados, las personas, los estudiantes, los profesionales que nos quieran acompañar, totalmente bienvenidos, y los que no puedan ir, yo
yo tengo claro que después de pandemia definitivamente el uso de las herramientas digitales es sumamente fundamental. Yo creo que ya todos estamos todo el tiempo conectados a esto. Aprovechemos esas redes sociales, sigamos las páginas institucionales, en las páginas de Facebook, y sí, te toca revisar porque no encuentro la grabación de la sesión, que es bien importante. Yo la estuve revisando nuevamente y pues, ojalá puedan ver cuál fue la discusión, ojalá puedan ir a la asamblea, puedan informarse. De manera personal digo, mi intención es poder familiarizar un poco a los boyacenses con la asamblea departamental, contarles a qué nos dedicamos, contarles cuáles son nuestras responsabilidades, pero también servir de articuladores para cada una de las necesidades. Yo soy un boyacense más que hace parte de este departamento, que quiere aportar un granito de arena, sin decir que esto va a cambiar de un día para otro. Siempre van a haber retos, siempre van a haber dificultades, Vicente, pero lo más importante es tener uno desde los espacios profesionales, personales y sociales, que esté la voluntad de poder aportar un granito de arena para que este sea un terruño con mucha más proyección, como los que sabemos y creemos. Vivimos en el departamento de Boyacá y creemos que este es un terruño de proyección y que a veces no vale la pena desinformarse, vale la pena unirse sin importar partidos políticos. Lo que importa y lo que prima es la condición de boyacenses, poder hacer boyacencismo, poder ayudarnos entre nosotros a hacer de esto un mejor terruño. Así que muchísimas gracias a su merced. En buena hora que se den estos espacios, que vengan todos los actores políticos de todos los colores, que los escuchemos y que juntos nos dediquemos a entender que esta es una sola región, que son diferentes las necesidades, pero que es toda la voluntad de los boyacenses y de quienes lo representan hoy para aportar un granito de arena y para generar soluciones. Muchísimas gracias, los invitamos a continuar con nuestra programación en nuestro canal y en nuestro programa de Mañanita.